Ascari Trejo y Eduardo Serdio. Y moderará Rafael Luna. Bienvenidos. Un aplauso, por favor. Bien, buenos días a todos, todas, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer día de actividades previas al cuarto encuentro de poetas iberoamericanos Sede México, que dirige nuestra querida poeta hispano-mexicana Carmen Nosal desde hace 4 años en nuestro país. Y bueno, como parte de estas actividades previas en el marco de esta bellísima feria del libro Entre Letras y Montañas en Teciutlán, Puebla, comenzaremos el día de hoy con una presentación de novedad editorial, que es una compilación de poemas de diversos autores que ha compilado la poeta hispano-mexicana Carmen Nosal, presente aquí a mi derecha, y que pues reúne, como bien lo anuncia el título, diversos poemas ofrendados a este territorio en resistencia, como lo es Gaza y Palestina. Para comenzar, voy a presentar aquí a la poeta Carmen Nosal y a los poetas Eduardo Serdio y Ascari Trejo. Vale, bien. Carmen Nosal nace en España en 1964, es poeta hispano-mexicana, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. En 2022 recibió la investidura de grado de doctora honoris causa. Autora de 20 libros de poesía, teatro, cine y relato autobiográfico, por los que ha merecido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que se cuentan el Premio de las Letras de Asturias 2023. Dirige el Encuentro de Poetas Iberoamericanos Sede México, con Versando, Revista Iberoamericana de Poesía y Ensayo, con Versando Ediciones y el Laboratorio Hispanoamericano de Poesía. Les pido amablemente que la recibamos con un aplauso. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, haberse tomado un tiempo para acompañarnos. Primero que nada quiero agradecer a Rafael Luna la coordinación de este cuarto encuentro de poetas iberoamericanos Sede México aquí en Teciutlán, en el marco de la Feria del Libro. Yo agradezco muchísimo a la maestra. Por favor, póngase de pie para darle un gran aplauso. Gracias, maestra Verónica Gámez, por coordinar este lugar maravilloso aquí en Teciutlán, no de ahora, desde hace años, y sí decirles que estamos verdaderamente agradecidos por el excelente trabajo de coordinación de Rafael, y bueno, tan es así que el año que viene parece que vamos a regresar, primero Dios, en estas mismas fechas. Comentarles también que el Encuentro de Poetas Iberoamericanos surge hace 29 años en Salamanca, España, gracias a su fundador y director general, Alfredo Pérez Alencar, quien con el deseo de expandirlo por Iberoamérica me dio la encomienda de dirigirlo con la sede en México. El primer año lo hicimos en México. Fue un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz y a la poeta mexicana también Elsa Cross. Estuvo dedicado obviamente a México. La medalla Fray Luis de León la recibió el poeta mexicano Eduardo Casar. El segundo año estuvo dedicado a Costa Rica en homenaje a Laureano Albán
Laureano Albán y Julieta Dobles. La medalla Fray Luis de León la recibió el poeta costarricense Alfonso Chase. El tercer año fue dedicado a Cuba en homenaje a José Martí y Lina de Feria, una gran poeta iberoamericana, cubana, que hace unas semanas falleció en La Habana. La medalla Fray Luis de León la recibió el poeta Waldo Leiva. Este año está dedicado a Puerto Rico. El homenaje al poeta es José Luis Vega, y también la medalla Fray Luis de León la va a recibir la poeta boricua Áurea María Sotomayor. El año que viene el país homenajeado será Chile, y ya más adelante dejaremos los nombres de estos poetas que serán homenajeados y que recibirán el galardón correspondiente. También en este encuentro celebramos la convocatoria del Premio Iberoamericano de Poesía, a quien agradecemos fundamentalmente el patrocinio a Corina Martínez, una gestora cultural del estado de Hidalgo. Y bueno, pues también El Arco y la Flecha, una editorial muy prestigiada de Venezuela a cargo de Carmen Rojas Larrazábal, quien realizará la edición del libro ganador. En este encuentro participan muchas personas, entre ellas está Ascari Trejo, que está al frente de la imagen de diseño de las artes, es el director de artes de la imagen de este encuentro de poetas iberoamericanos, el que hace todos estos carteles, ¿no? Individuales, los generales, el que está ahí impreso con los participantes de Tezuitlán, un trabajo exhaustivo porque en este encuentro participan prácticamente un centenar de autores. Para él pido un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, participan muchas otras personas como Jaime Magnana Labarce, quien está al frente de la coordinación de 2 números del fanzine Chonchón, que yo coordino con 50 poetas en un número, hombres y mujeres, y otro especial únicamente de mujeres poetas iberoamericanas que participan en el encuentro. Y bueno, pues agradecerle por supuesto a Luis Espino, a Rumi Antuna, a Jesús Quirós, el apoyo que nos dan para publicar en la revista Conversando, revista iberoamericana de poesía y ensayo, una serie de colaboraciones, y Rumi Antuna pues con el trabajo en relaciones públicas. Y bueno, decirles que dentro de nuestras actividades en la editorial que fundé, que se llama Conversando Ediciones, hemos sacado este año, gracias a Luis Espino sobre todo y Jesús Molina, 6 libros, 3 de poesía y 3 de narrativa. 2 de ellos son 2 antologías, y una de ellas es la que tenemos el día de hoy aquí. No sé si la puedes mostrar. Esta antología de poesía surge de la forma siguiente. Cuando empieza no, porque el conflicto de Israel y Palestina tiene más de 100 años que ha iniciado, ¿no? Entonces, digamos que en esta última etapa el genocidio fue transmitido prácticamente por televisión, y en un momento dado decidimos realizar una serie de lecturas en apoyo al pueblo al pueblo palestino. Estas lecturas se realizaron en la casa del poeta Ramón López Velarde. En ese momento participaron 2 poetas que lamentablemente en el transcurso de la preparación de la antología fallecieron. Estos poetas son Salomón Villaseñor
y Mónica Maristain, autores que vamos a recordar hoy en un pequeño homenaje leyendo su poesía y también su semblanza. Pero bueno, pues el proyecto continuó y después de esta lectura en la revista Conversando, Revista Iberoamericana de Poesía e Ensayo, abrimos una sección titulada Tributo a Agaza para publicar ahí a todos los poetas que habían participado en esas lecturas y a las que posteriormente se sumaron muchísimos poetas de todo el mundo. Ascari participó activamente realizando videos que nos mandaban los poetas de otras partes del mundo y diseñó un programita muy bonito con una música excelente, y esos poemas eran dichos, ¿no?, recitados en voz alta. Posteriormente se transcribieron, los publicamos en la revista y decidimos hacer dos antologías, una titulada Tributo a Agaza con poetas no árabes y otra antología con poetas árabes. Es decir, después de esta presentación en la Ciudad de México tenemos ya programada otra presentación titulada, de una antología que se titula Bajo la luz de los olivos. En esta antología participan poetas árabes. Es una antología bilingüe en árabe y español, traducida en su mayoría del árabe al español por una querida poeta que vive en Ramallah, Fazma Nazal, y también por Abdul Hadi Sadum. Claro, una porción de poetas mucho menor fue los que tradujo él, pero también está incluido en esta edición. Entonces ahora vamos a hablar únicamente de Tributo a Agaza, que es la antología de poetas no árabes, para la cual escogí un pequeño epígrafe que dice así: aquí moriremos, aquí en el último pasaje, aquí o ahí nuestra sangre plantará sus olivos. Es del gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Si no lo han leído, los invito a que lo lean. Él ya falleció hace muchos años, pero es el poeta por excelencia del pueblo palestino. Y yo escribí pues un pequeño prólogo que dice así: como un acto de conciencia colectiva y un testimonio de la indignación que recorre a la humanidad ante el horror del genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina, este libro, integrado por 60 poetas de 18 países, nace como una acción dirigida a contrarrestar el olvido y desmantelar lo que resulta indiferente. Y es también un homenaje en solidaridad a los palestinos, acompañándolos en su resistencia. Así, con cada verso, se intenta romper el silencio para entregar un libro que honra la memoria histórica y la más cruda realidad contemporánea. Los poetas denuncian y exploran la tragedia a través de sus diversas aristas, logrando un espejo que refleja la pregunta más dolorosa: ¿dónde quedó la paz? Por encima de las ruinas, los escombros y la sangre, esta antología se niega a sucumbir a la desesperanza, porque se aferra al compromiso con la vida. Es de alguna forma una afirmación de que incluso cuando la sombra estalla y las balas vuelan, la luz florece, tal como atestigua el poeta mexicano Salomón Villaseñor. Para despertar, abandonar el sueño y usar la palabra, a pesar de que la destrucción se eleve como una cordillera y de que las piedras sepulten el pasado. Este tributo a Gaza reconoce la dignidad de Palestina, su sufrimiento y el asedio constante de los sionistas que desde hace décadas se han encarnizado con este pueblo. Asimismo,
se entrega al ejercicio de rememorar a niños, mujeres, ancianos que perecieron a causa de la bestialidad del colonialismo sionista. Además, tiene el propósito de extender una mano de hermandad y apoyo moral a quienes viven bajo condiciones extremas. También la poesía es un vehículo para el activismo, para romper el silencio mediático y político, ofreciendo una voz alternativa a las versiones oficiales que dominan la esfera pública. Aquí se utilizan la palabra, el verso y la literatura como herramientas de lucha no violenta, como la última trinchera de la verdad. En medio de la destrucción, la vida y la desesperanza persisten. Los poemas sirven como registro emocional y cultural de la inhumanidad del mundo contemporáneo, asegurando que la historia de este sufrimiento quede plasmada más allá de las cifras. A través de ellos se rechaza el horror y se incluye a los caídos para reafirmar la integridad inquebrantable de un pueblo que se aferra a la existencia y a su tierra. Aquí se exige justicia, que se eleve la verdad y se haga de una vez por todas una reparación histórica. Muchas gracias. Agradecemos a la poeta hispano-mexicana Carmen Nosal, directora, les recuerdo, de este encuentro de poetas iberoamericanos C de México y compiladora de esta antología Tributo a Gaza. Para pasar a la siguiente participación, voy a presentar a uno de los autores de esta antología, el poeta mexicano Eduardo Serdio. Eduardo Serdio nació en la Ciudad de México en 1994. Estudió lengua y literatura hispánicas en la UNAM, miembro fundador del taller de Lirio y director editorial de revista literaria homónima del 2018 al 2022. Colabora también como editor en la revista Taller Literario Igitur y como gestor en Crítica y Pensamiento en México, así como de Diotima, Encuentro Nacional de Poesía. Actualmente es cofundador y director de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Parte de su obra ha sido traducida al bengalí, italiano y griego. Les pido por favor un aplauso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos y darse el tiempo para esta presentación editorial. Antes de pasar a leerles un poco de los textos que encontramos en esta antología, me gustaría dar una pequeña anécdota, porque este pueblo que nos ha recibido tan cálidamente también tiene que ver con la gestación de esta compilación hecha por Carmen y por todo su equipo, por Ascari, por Luz Espino, por Rumi. Recuerdo muy bien que cuando venía con Carmen, que el año pasado, que veníamos juntos, la fui a dejar a la terminal de autobuses, y había pasado un acontecimiento en el panorama literario del que veníamos platicando. Una poeta, que no diré su nombre, una escritora afamada, que prefiero por prudencia no decirlo, pero había hecho algunas declaraciones muy desafortunadas acerca del acontecimiento ocurrido en Gaza, y que se había intensificado desde octubre del 2023. Una de sus declaraciones afirmaba que el infanticidio ocurrido en Palestina era justificable, diciendo y alegando que esos niños, cuando crecieran, iban a ser terroristas. Un grupo del Comité Pro Palestina universitario
se reunió en una presentación que la Universidad Autónoma de México hizo a esta escritora y protestaron de la manera más pacífica posible. Simplemente llevaron unas pancartas gritando desde el río hasta el mar: Palestina vencerá. Y esto pareció que le conmovió más al panorama literario que el mismo genocidio y el infanticidio ocurrido, y todos de pronto salieron a respaldar a esta escritora diciendo que cómo podía ser este acto de antisemitismo, ¿no? De eso veníamos platicando Carmen y yo cuando venía Carmen a la inauguración de la Feria del Libro pasado, de la Feria del Libro de aquí de Teciutlán el año pasado, y veníamos comentando que la congruencia ética en cualquier escritor es fundamental. Que cómo es posible que nos llamemos a nosotros mismos humanistas si no podemos compadecer ante el dolor, ante la barbarie humana. Y Carmen me dijo: Eduardo, pero es que si yo hablo, no he querido hablar, pero si yo hablo nunca voy a parar. Y yo me acuerdo que le eché porras, le dije: Carmen, tenemos que denunciar esto. Y de ahí me dijo: ¿tú participarías si abro una sección en la revista a favor de Palestina? Por supuesto que sí. Carmen puso manos a la obra con todo su equipo, y en esa sección se fue trabajando y al final terminó en este libro que ahora estamos presentando, levantando la voz siempre ante esta injusticia tan grande que está viviendo el pueblo palestino, y que Carmen le quiero agradecer mucho por su labor, por su trabajo incansable, y sobre todo por mantener esa congruencia ética de la que habíamos hablado. Sin más preámbulo, voy a pasar a leer un poema de mi autoría, que es titulado Casida Segunda. Forma parte de unos textos más amplios que se titulan Casidas de la Noche del Sol. Tú que naciste en la ciudad de la calcinación perpetua y que tu sola fe atemoriza los cañones, tú que en el polvo has erguido un ejército de flores para que el mundo conozca de certezas, tú que en la oración iluminas el valle del martirio cuyo nombre no podrá borrar la arena, tú que has visto fallecer a tus amados por culpa de la ignorancia y la miseria, tú que no tienes más temor que el temor al Señor de los mundos, que confías en el Corán y en sus promesas, que descansas tu corazón en el recuerdo y vives en presencia del más alto. Para ti los jardines por cuyo suelo fluyen ríos, para ti el vino de amor que no embriaga, para ti los poetas que creen en la verdad y que hacen lo que dicen, para ti la fuente de pureza de las almas, para ti los judíos que detestan al sionismo, los verdaderos judíos que saben que el shalom es el salam y que sueñan y luchan por la paz, para ti, hermano palestino, para ti la abundancia del Creador a manos llenas. Y para concluir mi participación voy a dar la voz a un poeta, Salomón Villaseñor, que hablaba Carmen, desafortunadamente falleció en el transcurso de la elaboración de esta antología. El poema es titulado Él, tiene 12
epígrafes. La primera de León Gieco. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. El segundo epígrafe de Blas de Otero. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Silencio, silencio, silencio. Tic, tac, tic, tac. Shh. Duerme, niño del alma, duerme. Niña del alba, que mañana quiso ver tu sonrisa en la ventana. Afuera, silencio. Afuera, silencio. Silencio en los muros. Crece, está allá la sombra. Está allá la sombra. Tic, tac, tic, tac. Silencio. Pasa un ave, pasa tras ella una bala, y tras la bala una parvada de moscas, ávidas de sangre, se propagan. Tic-tac, adentro, tic-tac, afuera. Shh, duerme, niña del alba, duerme, niño del alba, duerme, que mañana quiero ver tu sonrisa en la ventana. Shh, silencio, afuera, tic-tac, adentro, la noche crece, afuera, el eco ruge, estalla, alguien cruza por mi horizonte, hacia otro horizonte por mí desconocido, la sombra avanza, se comba, adentro, tic-tac, 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 estalla, y, sin embargo, la luz florece. Agradecemos al poeta mexicano Eduardo Serdio por esta participación sumamente conmovedora, tanto por el poder de la poesía y de las palabras así dispuestas, como por estas escenas y este suceso tan doloroso de nuestra actualidad, como lo es el genocidio al pueblo palestino. Del segundo poema que nos ha compartido, del poeta Salomón Villaseñor, como ya comentó la poeta Carmen Nosal, ha muerto recientemente, les leeré su semblanza. Salomón Villaseñor, Sitio, Michoacán, 1964, Ciudad de México, 2025. Publicó los siguientes títulos de poesía: El mar donde vivo ahogado, Azul en llamas, Media luz o el árbol de los sueños, Guardián de los jardines, Agua fuerte, Jardín de las promesas, Requiem para un imperio, colectivo, Elipse de los muelles, libro colectivo, El silencio y sus conjuros, En la hoguera del río, Agua luna. Forma parte de las antologías Poetas de Tierra Adentro, volumen 3, Eco de voces, Los nombres y las letras, La generación del desencanto. Considerado en Diccionario Enciclopédico Hombres del Milenio, Diccionario Mexicano de Escritores UNAM, Diccionario Enciclopédico de México. Ganó el 5º concurso internacional de poesía en París, Francia, La Porte des Poètes, organizado por la Sorbona en 1995. Y bien, para pasar a la tercera participación de esta presentación editorial, les presentaré al poeta mexicano Ascari Trejo, quien nació en Ciudad de México en 1990, poeta, ingeniero y activista ambiental, nacido en el Estado de México. Egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica por la Universidad del Valle de México, ha sabido conjugar su formación técnica con una profunda sensibilidad artística y compromiso social. En el ámbito literario, Trejo publicó en 1918 la plaqueta de poesía La anatomía del silencio. Actualmente continúa su formación en el Seminario de Escritura Creativa
administrativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha participado en eventos culturales como Tercer Encuentro de Poetas Iberoamericanos en la Ciudad de México. Para él pido un aplauso. Gracias a todos por estar aquí en este evento tan importante que nos relaciona como seres humanos, porque estamos apoyando a, pues más que a un pueblo de la humanidad, ¿no? Por decir otra versión de lo que somos y no lo que estamos viendo día a día en las noticias. Y precisamente pues uno de los fines de la iniciativa que Carmen tuvo para reunir a muchos poetas de diferentes países árabes, de Occidente, de Oriente, de todos lados, fue la de pues sensibilizarnos y unirnos por la causa, por la humanidad, por Palestina, por el amor. Y yo me sentí muy agradecido y sentí que estaba tomando una ola gigante junto con muchos poetas, y no hay nada mejor que esa sensación de formar parte de algo más grande que tú. Entonces, a raíz de eso, pues también empecé a investigar mucho sobre lo que estaba pasando y o sea, toda la historia que llevó a esto que estaba ocurriendo en Palestina. Y bueno, pues estuve leyendo algunos textos bíblicos, textos históricos muy antiguos, y pues todo se remonta en Mesopotamia, cuando Abraham sale de un pueblo que se llama Ur y se dirige hacia los pueblos del mar, donde está hoy lo que conocemos Palestina. Y cuando llega a esa zona, pues ya estaba ocupada por filisteos, entre otros pueblos, y pues ahí se establece, ¿no? como un hebreo, ni siquiera como un judío, sino como hebreo. Después de estar errando por el desierto por muchos años, pues se establece en esa zona, y ahí tuvo a un hijo que se llamó Ismael, y después tuvo otro hijo que se llamó Isaac. Y estos dos hermanos pues convivieron, y de alguna manera, pues aunque eran de madres distintas, eran hermanos. Pero la cuestión fue que uno tenía una promesa y el otro pues le correspondía algo. Y ahí es donde empieza un dilema que hasta la fecha pues sigue siendo parteaguas de tensiones y conflictos. Y pues precisamente con esta historia que les estoy contando, fue que me propuse escribir un poema, porque ¿quién no ha tenido problemas con sus hermanos? La mayoría los tenemos, ¿no? Y creo que es inevitable, los conflictos son inevitables. Lo que sí se puede evitar es pues la violencia, ¿no? El matar a tu prójimo, a tu hermano, como lo que ocurre entre Caín y Abel. Y pues justo como para sensibilizar a cualquier persona que vive estos dilemas que son del día a día, pues me propuse escribir este poema que les voy a leer, que se llama El llanto de Isaac. Nada más para no confundir, Isaac pues es como el elegido del pueblo judío, e Ismael, quien es el que está, que es el que usé con la voz de este poema, es el elegido del pueblo árabe, de los ismaelitas, donde están los palestinos. Y va así, comienza con un epígrafe que dice:
Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Génesis 21:11. Mi hermano menor llora por todo. Sus ojos no vieron cómo la sed del desierto se tragaba las lágrimas de mi madre. Mi hermano menor llora por todo. Su llanto es metralla, revienta mis oídos. Pronto será el único discurso, incluso por encima del silencio de nuestro Padre. Mi hermano menor llora por todo. Y ya no sé si es la lluvia o su lloriqueo lo que escurre por mis mejillas. Mi hermano menor llora por todo. Amigos suyos publican películas donde llora por los siglos de los siglos. Quiere ver al mundo llorar por él. Sí, hubo vagones sin marcha atrás. Sí, el horno y el esqueleto. Sí, la noche cerró todas las puertas. Y cada noche, cuando intento dormir, la llave gira sola y cae el agua de mis ojos para que él siga llorando. Y bien, ahora voy con otro poema. De Mónica Mainstein, quien participó en los videos de tributo a Gaza. Tuve la oportunidad de tener una charla con ella para que me mandara sus videos, porque los videos que mandó estaban de muy mala calidad, y le dije, oye, si nos puedes por favor enviar otro video con mejor resolución. Me dijo, claro, Gus, y con su voz de allá de Argentina, ¿no? Y pues nos mandó los videos ya con mejor calidad, aunque sí un poco largos, pero bueno, sus poemas son de aliento largo, y acá voy a leerles uno de ellos. Que ya lo encontré. Voy a leerles Gaza 2. Visitarás las plazas y los parques, y alguien te hablará como tan fantasma. Te dirá que una joven en bicicleta fue secuestrada, torturada hasta el amanecer. Nada sabrás de ella. ¿Cómo pensar en este genocidio del que todos saben y nadie puede hacer nada para evitarlo? Un chico dice, soy de Gaza. Otro chico habla de que perdió las manos y las piernas, pero no la cabeza. ¿Sabías que la hambruna te hace volver loco? Ves una serie sobre la moda y descubres la historia de la hermana de Dior. Catherine apresaba con los nazis. Cuando llegó a la casa confundía los nombres, las actividades de los otros. Es el hambre, dice el médico. ¿Te acuerdas de Fellini y escuchas viejas canciones italianas? ¿Te sabes débil frente a Antonacci o Ramazzotti, al viejo Paolo Conte? Algo que es una luna en cuartos te lleva a un mundo otro, donde nada es como lo que te daña. El niño entra a una cámara de gas, muere por amor a la amistad. El actor y director gana el Oscar y salta entre el público con una euforia inédita. ¿Piensas un bordado en punto cruz, lo único que te enseñó a hacer tu abuela? Eso y pintarte las uñas. Pero es horrible el bordado punto cruz. Son feos esos géneros que van de un lado al otro, como si fueran importantes. No debes comprender dulce de leche coronado porque te lo comes en 3 cucharadas. Ya tienes muchos años y gozas del mismo pecado, la gula por el dulce de leche. Una causa capitalista, pienso, no tiene gula en el genocidio, tienes hambre.
No tienes goce, ni placer, ni bienestar, ni relajación. Tiro muchos platos por la mitad. Ya no como el platillo del día. ¿Por qué lo tiró? Cuentas que el hombre que se salvó del genocidio de 1945 no podía soportar ver a la gente echar la comida por la basura. Habrá testigos de la muerte y no del punto cruz. Habrá testigos de la tortura y no del pollo en la bolsa negra. Habrá testigos de esos ojos verdes que me miran y preguntan ¿por qué? No habrá testigos de mi pasión por el dulce de leche. Gracias. Muchas gracias, Ascari, por esta participación. Nuevamente nos sigue conmoviendo pues la temática que inspira y que motiva esta compilación editorial, que es pues parte de esta gran tragedia moderna que desafortunadamente simboliza los tiempos contemporáneos, como lo es el genocidio hacia el pueblo palestino. Del segundo poema que nos ha compartido el poeta Ascari Trejo, de quien es autora la poeta argentina Mónica Maristain, recientemente fallecida, les comparto la semblanza. Mónica Maristain, argentina, residió en México desde el 2000. Estudió en la Universidad de Filosofía y Letras, la carrera de Letras. Ejerció el periodismo por 30 años. En Argentina dirigió las revistas Cuerpo y Mente en Deportes y La Contumacia, Solo Música. En México dirigió la revista Playboy para toda Latinoamérica. Fue editora del Universal y de Puntos y Comas en Sin embargo. También dirigió su propio periódico, Maremoto. Publicó muchos libros, entre otros los de poesía, Drinking, Thelonious y Antes, los dedicados a Roberto Bolaño, entre ellos El hijo de Mr. Playa y La última entrevista de Roberto Bolaño y charlas con otros autores. También los libros de fútbol, El Club de los 100 y En el nombre de fútbol, 30 actores hechos en México, así como cuentos para Navidad. En 2023 publicó su libro Los Mexicanos Ejemplares, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Falleció en la Ciudad de México en 2025. Para ella, para la poeta Mónica Maristain y para Salomón Villaseñor, pido un aplauso. Y bueno, pasaremos a la segunda parte de esta presentación editorial. Ya hemos escuchado la voz de... es cierto. Ya hemos escuchado a dos autores. Ahora escucharemos a una tercera autora que es también la compiladora de esta novedad editorial, la poeta hispano-mexicana Carmen Osal, para quien pida un aplauso. Bueno, en realidad hemos escuchado a 4 autores porque es el poema de Ascari, el de Eduardo, el de Mónica Maristain y el de Salomón Villaseñor. La verdad sí es muy conmovedor ver cómo los amigos se van, cómo se mueren poetas en el transcurso de la elaboración de un libro, en medio de un genocidio, pero tenemos que entender que la muerte es algo que todos vamos a vivir. Voy a leer mi poema titulado Gaza por Gaza, que dice así: pido la paz y la palabra, he dicho silencio, sombra, vacío, etcétera. Digo del hombre y su justicia. Es un epígrafe del poeta español Blas de Otero. No me hablen de paz si hay desasosiego, si no hay comida en el plato, ni agua caudalosa que llegue como río hasta el estómago, ni combustible para ayudar a los enfermos, ni luz que se alce como Lázaro y Caminé. No me hablen de paz si dan solo unas horas para salir a ninguna parte. ¿A dónde irán los mutilados, los agonizantes, los que sufren de alguna enfermedad terminal? ¿A dónde irán los huérfanos?
No me hablen de paz si por la calle te prohíben el paso por ser de alguna raza, de algún color morisco incombinable, de alguna manera distinta de pensar. La humillación es el detonante de la guerra. No me hablen de paz porque la paz empieza cuando se hace justicia. No confisquen sus territorios si quieren que termine esta tortura, ni saquen el tanque frente a la ambulancia, ni compren a la prensa, ni sigan profanando las mezquitas. No me hablen de paz con bombas en las manos, porque en los brazos otros llevan a sus hijos con los ojos abiertos por la guerra, mientras el mundo la mira desde casa en internet. No me hablen de paz, aunque las calles griten Palestina, aunque escribamos poemas de esta masacre, aunque los creyentes eleven sus oraciones y negocien con su Dios. ¿De qué sirven las charlas cuando los hemos dejado solos, sitiados, resistiendo? A veces la paz comienza con desasosiego, ojo por ojo, gaza por gaza. Nadie quiere un mártir más, solo una tierra para contemplar el cielo y sentarte tranquilamente en la banca de un parque. Gracias. Muchas gracias a la poeta hispano-mexicana Carmen Nosal por esta lectura, por permitir que en Teciutlán estemos viviendo hoy esta presentación, que estemos escuchando a los autores de esta compilación demasiado importante para la literatura del mundo hoy, poner los ojos, poner las palabras y darle voz a lo que está sucediendo en Palestina. Y en ese sentido, de dar voz, de expresarnos por lo que ocurre hacia el pueblo palestino, por lo que ocurre en Gaza, en la franja de Gaza, vamos a abrir este micrófono al público para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta a la autora, a los autores, o quieran comentar algo, ya sea de la presentación editorial o de la misma temática que nos reúne en este momento. Bien. Muy buenos días a todos. Excelente presentación, doctora. Para todos una felicitación muy extensa. Creo que es conmovedor. La poesía es siempre la fibra que toca el alma en lo más profundo, ¿no? Yo no soy un partidario asiduo de la poesía y lo confieso de manera tajante porque mi campo de acción es la geopolítica y esa es automáticamente cruel. La política es cruel, la política son datos duros, pero voy a hacer una pequeña desviación si me lo permite, porque ustedes han estado hablando de genocidio y me vienen a la mente dos cosas. Primero, la obra de Manuel Kant, La paz perpetua. Es inevitable tocarla porque el hombre en su tiempo tenía la gran ilusión de que el ser humano viviera en paz, que se conformara una federación de estados, países, que pudieran vivir armónicamente. En la actualidad esa parte de Manuel Kant es muy criticada y se dice que se equivocó. Yo no concuerdo con esa idea. Simple y llanamente que el hombre nació antes de una época que no se iba a imaginar jamás. Eso por un lado. Por el otro, si ustedes bien han hablado de Gaza, quisiera desviarme un poco, si me lo permiten, para hablar de Irán. Yo sé que no es el tema, pero sí en cuanto a genocidio se refiere, y más de niños, porque aquí el poeta comentaba que el genocidio de cierta cantidad de niños en Gaza. Yo me quiero referir a los inicios de la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos, porque en los primeros días las fuerzas militares, tanto de Israel como de Estados Unidos, lanzaron 2 proyectiles Tomahawk contra una escuela primaria
llenas de niñas, 170 niñas muertas. ¿A eso cómo le podemos llamar? ¿A eso qué calificativo tiene? O sea, estamos hablando de un sionismo talmúdico, porque como bien sabemos el libro sagrado de los israelitas es la Torah y la parte fundamental es el Talmud, y ellos son fundamentados prácticas genocidas en el Talmud, ¿no? Y en este momento Israel ya no es un estado teocrático, al igual que Irán, con una tendencia totalmente distinta, pero lo que está sucediendo ahorita en Irán, francamente no tiene calificativo, pero lo que sucedieron los primeros días con la aniquilación de 170 niñas y habiendo pasado el Día Internacional de la Mujer y que nadie lo haya citado, no se me hace justo, incorrecto, ¿no? Porque si nosotros vamos a ser quienes en un momento impulsemos la visión o queramos abrir la conciencia del ser humano a través de la poesía y otras corrientes de conocimiento para precisamente concientizar a la sociedad y darle a conocer cuáles son las circunstancias de una guerra, toda guerra es cruel, entonces hay que incluir a estas 170 niñas iraníes o persas, como los quieran llamar, porque obviamente Irán es un estado civilización, como le llamamos nosotros, no es un estado-nación, es un estado civilización, y el proyecto del Gran Israel es convertirse a futuro en una potencia hegemónica. Para mí es el caballo negro que nadie quiere ver, pero su objetivo crucial de Israel no solo es destruir al pueblo palestino, no solo es destruir y apoderarse de Gaza, de Cisjordania, los territorios ocupados de Cisjordania. No hay que olvidar eso. Cuando Palestina recientemente nace, ni los egipcios ni los jordanos los querían, ¿no? Entonces digo, son árabes, ¿por qué no aceptar? No, es que, o sea, a mí me van a venir a juntar mi tierra y yo no quiero, ¿no? Ni uno ni otro. Nadie se acomedió siendo árabes, ¿no? Entonces, ese punto también se me hace medular. Muchas gracias. Perdón, ¿cuál es su nombre? Héctor Hernández Martínez Otzorro. Muchas gracias, señor Héctor. Sí, por supuesto. Bueno, ahorita la presentación es sobre Palestina, pero agradezco mucho que se levante también la voz acerca del infanticidio ocurrido también los primeros días en la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. En efecto, creo que es fundamental hablar de estos temas y hacer un énfasis especial, que guardar silencio también es ser cómplice de esto, ¿no? Entonces, hablando de Palestina, es correcto. Yo considero, de hecho, antes de la voz de Palestina, de Palestín, de los filisteos, ya incluso cuando estaba el pueblo de Israel, ya existía en esa región el pueblo filisteo, ¿no? que fue derivando y que llevó la voz griega de Palestina ya mucho tiempo después, pero que estos territorios ya estaban precisamente ocupados. Lo que vimos después de la creación del Estado moderno de Israel fue un desplazamiento de la población, y que al final de cuentas también tiene que ver con esta colonización, por así decirlo. El tema es muy abundante, tendríamos que cambiar un poquito la dinámica, tendríamos que hablar de geopolítica en este caso. Todos los temas están relacionados entre sí, pero agradezco mucho su participación, señor Héctor, y si alguien más quiere abonar a la plática, con todo gusto, todavía tenemos un poco de tiempo.
Sí, gracias. Soy el ingeniero Isaías López. Soy asesor de una Comisión de Derechos Humanos, Asociación Nacional e Internacional, ANID. Y toda guerra trae muchas caras. Simplemente Irán, que era el antiguo imperio persa. Cuando Persia dominó a Israel, fueron los más sanguinarios contra los israelitas, ya que a los esclavos israelitas les abrían el pecho, los adormecían, les abrían el pecho y les metían dentro de su cuerpo animales salvajes. Los cocían con el objeto de que una vez que despertara el israelita, el animal salvaje era el que se era adormecido. Cuando despertaba, lo que hacía es que todas las entrañas del cuerpo del israelita eran destrozadas por ese animal. Bueno, está escrito en el antiguo tiempo. Toda guerra trae crueldad. Y yo creo que es importante ver todas las partes, no tan solo el aspecto de Palestina, no tan solo el aspecto de Israel. De hecho, los iraníes vienen de los semitas, parientes de los judíos, de los israelitas, y es triste por ambas partes que se estén afectando niños, ancianos, y que todo esto está provocando un caos mundial. Y creo que algo que hemos aprendido es que debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es el que está a nuestro lado, no importa la religión o no importa en qué país viva, ese es nuestro prójimo, y tenemos que amarnos y respetarnos. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Toda guerra trae crueldad, definitivamente. Yo provengo de una familia, soy asturiana de España, que vivió la Guerra Civil Española y que en la misma familia había personas de distintas ideologías que lucharon entre sí. Entonces es tremendo ver cómo eso sucede. Estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo en el caso de las infancias, de que no existen niños palestinos, no existen niños israelitas, no existen niños españoles ni niños mexicanos, existen niños, y todos los niños son inocentes. Gracias. Sí, bueno, yo pienso que es muy importante estas voces que hablan en defensa de un pueblo que pues, ha sido torturado durante muchos años, pero también precisar temas históricos, porque confundimos mucho, ¿no? O sea, es decir, los israelitas, ¿quiénes son los israelitas? O sea, hoy en día hay un estado moderno llamado Israel, que no es el israelita bíblico. Entonces hay un Israel bíblico que es simbólico, y hay un Israel político que es moderno, que tampoco son árabes. O sea, han llegado de Europa y de otras regiones del mundo, las askenazis, a ocupar un territorio, pero nada tiene que ver con el Israel bíblico. Se ha mezclado el concepto justamente para confundir a la gente y pensar que se está hablando de temas divinos, cuando en realidad es una máscara que usa la política para ocupar y para deshumanizar. Es decir, se usa la palabra y los conceptos para legitimar una ocupación, ¿no? Y legitimar la masacre o el asesinato, como lo que se mencionó hace rato de la escritora que hablaba de que van a ser futuros terroristas, ¿no? Entonces todo ese lenguaje, toda esa forma de manipulación que usan los medios para que la gente tenga un pensamiento confundido, ¿no? Por eso digo, es muy importante precisar en ese tema histórico
que no es lo mismo el Israel bíblico que el Israel político, ¿no? Entonces, el Israel político es mucho más profundo. Aquí el geopolítico quizá lo pueda explicar mejor, pero Estados Unidos e Israel prácticamente son sucursales del mismo amo, ¿no? Son dos caras de la misma moneda y por eso siempre están con los mismos votos en contra de la esclavitud, por ejemplo. Recientemente son los dos únicos estados que votaron en contra de la esclavitud, a favor de la esclavitud y cosas de ese tipo. Entonces, estamos en un tiempo que todos los imperios a lo largo de la historia han caído, entonces no dudo que pronto también caiga el imperio de Estados Unidos y que Israel no va a llegar a sus 80 años, ¿no? Muchas gracias, Jorge, es muy preciso tu comentario, porque muchas veces a las personas que levantamos la voz ante el sionismo, se nos llega a catalogar precisamente como antisemitas, y es una paradoja realmente. Están fundamentando este odio ideológico y este discurso de una manera muy equivocada, porque precisamente tenemos que irnos a la palabra semita. La palabra semita viene del hijo de Noé, es un tema bíblico, del hijo de Noé, Sem. Sem tiene hijos, Cam y Sem, de esa región de Mesopotamia. Nacen lingüísticamente las lenguas camitosemíticas, el hebreo, el árabe, el arameo. Somos, completamente compartimos parentesco, las tribus árabes y las tribus israelitas. Tan semita es un palestino como lo es un sefradí, por ejemplo. El sefradí ya está en España. Tenemos que catalogar, porque hay de judíos a judíos. Tenemos que ver a los házaros, a los askenazis, a los sefardís. Entonces, sí, es correcto. Todavía hay pueblos judíos que comparten esta raíz semita, pero realmente, ¿quiénes son los que están en el nuevo Estado de Israel? Son realmente, su etnia proviene de Polonia, proviene del norte de Alemania, y que fueron también parte de lo que se nos conocen como los exiliados del Holocausto y de muchas otras regiones, que incluso hay teorías. Ahorita, si quieren, podemos discutir más al tema, pero incluso hay teorías que dicen que el Holocausto fue planeado realmente, fue planeado para crear posteriormente el Estado de Israel, que se emparenta también con el cumplimiento de las profecías. Esto ya es meternos también no solo una cuestión geopolítica, sino una cuestión teológica. Pero pues valoro mucho el comentario, Jorge, creo que fue muy, muy preciso, y comentar precisamente que pues, no somos antisemitas, no estamos en contra de ninguna postura teológica. Estamos en contra de esta postura política, que busca una colonización de un pueblo autónomo y por las vías más atroces que es el exterminio de un pueblo. Sí, de hecho, por ahí leí una vez que en la Segunda Guerra Mundial Hitler quería pues traspasar a toda esta gente judía de Alemania con los líderes de su pueblo, que estaban en Inglaterra, conocidos como sionistas. Y el sionismo nace justamente de darle una solución al pueblo judío para que no tuviera que ser para que tuviera que ser realmente un ciudadano dentro del país donde estaba viviendo, porque uno de los problemas era que estos judíos que, por ejemplo, vivían en Francia o en Inglaterra, no tenían las mismas,
todas estas bondades que les dan a un ciudadano francés o inglés. Entonces esa era más bien su búsqueda, su achaque, tener pues todos los beneficios de un ciudadano francés e inglés. Entonces los recluían en guetos. Entonces el sionismo surge como un odio contra esos gobiernos que no les dan pues todo el beneficio de ser un ciudadano francés o inglés. Entonces en esta época de la Segunda Guerra Mundial, todos estos judíos pues no querían los sionistas tener todos los judíos que querían desechar el pueblo alemán. Entonces justamente le dijo los líderes sionistas a Hitler, pues entonces enciérralos en guetos, no podemos tenerlos con nosotros. Entonces entre los judíos también se odian, entre los judíos se han ignorado, se han desechado, se han cometido crímenes. Entonces el sionismo, como bien dice Eduardo Servio y como también lo rectifica aquí nuestro compañero geopolítico y Jorge Contreras, pues nace de una pues herencia política que tiene como raíz el odio. Entonces nada más puedo... Para complementar, si me dejan, hay un libro que recomiendo lean que se llama Los Protocolos de los Años de Sion, ¿no? Estos protocolos se escriben a finales de 1800 en una logia judío-masónica y son actas de cómo conquistar el mundo, y es un plan para gobernar el mundo durante 1000 años. Entonces, cómo adueñarse de los medios de comunicación, cómo adueñarse de las textileras, cómo poner médicos, cómo casar a judías con líderes mundiales, cómo provocar revoluciones, cómo generar conflictos, cómo quebrar países, etc. Entonces, todos los protocolos es un recetario de dominación mundial, ¿no? Cuando uno Hitler lee los protocolos y se espanta de lo que están planeando y se estaban adueñando, pues obviamente de los bancos, del dinero, ¿no? Es muy interesante el libro porque te da un panorama y ves que exactamente los protocolos se van cumpliendo al pie de la letra. Es una radiografía y uno entiende un poco del por qué está pasando lo que está pasando. Y bueno, pues eso, ¿no? Los protocolos de los años de Sion, si lo quieren conseguir. Los protocolos de los años de Sion, que es, digamos, el fundamento del sionismo. Bien, ¿alguien más quiere participar? Para allá, por favor. Bien, bueno, yo deseo agregar algo más, me lo permiten. Creo que la lucha que se pueda emprender desde cualquier trinchera es válida. Ya el hecho de estar en una mesa tratando de insisto, hacerle comprender al público en general ajeno a la academia, pueda en un momento dado discernir por cuenta propia, ¿no? A través de lo que uno le pueda aportar. Pero sí, definitivamente creo que nosotros en la academia, ya sea de manera particular o general, trabajando para alguna institución educativa, sea la que sea, o de manera individual, creo que sin importar el rubro, lo interesante aquí es forjar conciencia, lo primero, ¿no? Ahora, en cuanto aquí lo comentaba el compañero de Alberto Sion, que efectivamente sí existe esa comunicación, pero yo me enfocaría más en lo que está haciendo Israel, porque insisto que para mí es un caballo negro que cada quiere ver y que en este momento está haciendo una guerra de destrucción desde el primer momento en que llegó, porque sí es bien cierto que empleó la defensa propia cuando desde el día de su fundación con Ben Gurión lo atacaron todos los países árabes en 1948 y luego en el 53 y luego la guerra de los 6 días en el 67 y luego en el 73, en fin, es una larga historia que tienen ellos y es verdad que están muy divididos, están los házaros y demás, es cierto, pero aún así existe una rama muy bien fundada, sobre todo de házaros,
está trabajando arduamente a través de los lobbies. Yo mencionaba ayer los lobbies, eso es muy interesante, porque si bien Israel no tiene nada en su territorio, nada, muy poco petróleo y nada más, no es tierra apta para el cultivo, no hay agua, no hay nada. Ahí en Medio Oriente se necesitan plantas de desalinización para vivir. Ya bombardearon una. Yo ayer comentaba, ¿qué pasaría si a través del estrecho de Hormuz, aparte del petróleo, se dejara de transportar alimentos, víveres, y se terminara con esas aguas de esas plantas de desalinización? ¿Qué pasaría si aún así Israel e Irán volverán a resurgir? Eso a mí no me cabe ninguna duda. Si alguien piensa que por lo que está sucediendo en Tel Aviv, Israel no se va a volver a levantar, con todo respeto se equivoca. Ellos se van a volver a levantar porque ellos tienen lobbies. Es un grupo, que mencionaba ayer, que se trata de un grupo de gente pudiente, empresarios, académicos, políticos, que tienen dinero y que financian las campañas políticas dentro de Estados Unidos al Partido Republicano Demócrata según les convenga. Y no nada más es uno, son muchos. AIPAC es uno de ellos, ¿no? O sea, American Israel Public Affairs Committee es el más grande, pero no es el único, y ellos financian. Entonces yo preguntaba, ¿entonces eso quiere decir que Estados Unidos es soberano? No, porque una persona que se dice soberana o un Estado soberano es el que no admite injerencia de nadie. Y si estas políticas de Israel o estas tendencias de acumular dinero son para destruir a sus, entre comillas, enemigos, su gran amigo Estados Unidos lo quiere fuera de ahí, ya no lo quieren ahí, porque la potencia hegemónica tiene que ser Israel, y si para ello tiene que destruir a sus enemigos, no va a dudar en hacerlo, con o sin, o sea, ayuda de. Y todo esto es genocidio, indudablemente que sí. Entonces, digo, la tarea que ustedes están haciendo de divulgar a través de la poesía, que es lo que ustedes hacen, pues es, insisto, es muy válida y espero que pueda ser reconocida aquí y en otras partes. Gracias. Agradecemos a los participantes. ¿Alguien más gusta comentar algo? Por favor, levante la mano. Si alguien más quiere agregar, hacer alguna pregunta, comentario. Bien, si nadie más quiere participar, pues bueno, iremos cerrando esta actividad, esta primera actividad del tercer día de actividades previas al cuarto encuentro de poetas iberoamericanos, sede en México, dirigido por la poeta hispano-mexicana Carmen Osal, quien se encuentra aquí en la mesa. Y bueno, invitarles a adquirir el libro, comentarles un tanto sobre la edición y publicación de este libro. Es un libro publicado por Conversando Ediciones, que dirige también la poeta hispano-mexicana Carmen Osal, y que es financiado con recursos propios. No hay financiamiento de ninguna institución, de ninguna otra parte, sino de recursos propios del equipo de Conversando Ediciones. En Teciutlán se han traído para esta presentación 30 ejemplares, de los cuales ya se han vendido algunos en los días previos, por lo cual les invitamos a adquirir su ejemplar en el local de autores locales, autores de la región, ahí con el compañero historiador Emilio García Bonilla. Tiene un costo de 250 pesos y bueno, ahora tenemos aquí también el bonus de que se encuentra la autora, los autores aquí en Teciutlán. Podrían contar con la firma de ellos, y pues también invitarles a acercarse a las y los poetas aquí presentes, que les recuerdo somos 18 poetas participantes. También están participando 2 pintores, varios músicos y un ballet folclórico, el ballet folclórico Ñusaví. Les recuerdo también las actividades que tendremos el día de hoy. A las 2 de la tarde estaremos haciendo una lectura
en restaurante Cantera, que se encuentra aquí cerca de la terminal de Teciutlán. Decir que es la primera lectura oficial de este programa en lengua náhuatl, ya que ya ha llegado el poeta guerrerense Martín Tonalmeyot, para quien pido se levante y le demos un aplauso. Estaremos ahí escuchando esta lectura del día de hoy, de las 2 de la tarde a las 3:30, y posteriormente se dará la participación musical de la cantautora Gina del municipio vecino de Chignautla, que ya ha estado aquí hace algunos días presentándose en esta segunda Feria Internacional del Libro Entre Letras y Montañas, y que nos ha dejado sumamente conmovidos, alegres, impresionados. Les invito a no perderse esta presentación. La verdad es que Gina es una cantautora de otro mundo, diríamos. Tiene una capacidad poética impresionante dentro de su labor musical. Después estaremos a las 5 de la tarde aquí conversando con el poeta asturiano que ha viajado también aquí hasta Teciutlán para hablar sobre el rescate del asturiano, que es una lengua minorizada en el norte de España, para quien pido también que por favor se levante y le demos un aplauso. Y bueno, la tercera actividad de este tercer día será en Café Quintal a las 7 de la noche, donde tendremos una tertulia, otras lecturas de poesía, habrá un concurso de declamación donde estaremos ahí dándole a algunos de los lugares su premio sorpresa, y bueno, está abierto a todo el público. Pueden declamar poemas propios o poemas de otros autores, entonces estará ahí el micrófono abierto. Habrá guapango a cargo de Miguel Guerrero, y bueno, será una velada sumamente inolvidable. El día de mañana estaremos aquí por la mañana conversando sobre la residencia literaria en Xixón, Asturias, también con el poeta asturiano Ignacio Galán y la poeta asturiana y hispano-mexicana Carmen Osal. Después tendremos una lectura a la 1 de la tarde en Hotel Virreinal. Ahí estaremos haciendo la lectura de la tarde. Y bueno, la última lectura de estas actividades previas será aquí en esta Feria del Libro Entre Letras y Montañas a las 5 de la tarde, donde nos estaremos presentando los 18 poetas participantes. Será la única lectura de este programa donde estaremos leyendo todos, por lo cual, bueno, será seguramente pues un coro pues demasiado memorable. Después nos iremos al Teatro Victoria, que está en la parte de aquí atrás, donde haremos un homenaje a la poeta poblana Raquel Olvera, quien ha muerto hace 2 años, y que bueno, comentar brevemente que yo la conocí en el 2012, desde entonces entablamos una muy profunda amistad. Ella dirigía entre diversos programas literarios en el país, trabajó con la Fundación Hub Elú en Oaxaca, con la Fundación José Cuervo en Jalisco, con la red de bibliotecas del estado de Puebla, llevando el programa Pececitos de Plata, y yo la conocí en el programa de creación literaria llamado Termitas Literarias, que dirigían los CONALEPs del estado de Puebla. Haremos un homenaje a esta gran poeta poblana mexicana, que además era artista plástica, grabadora e ilustradora. Para quien también estamos aquí, tenemos a la venta uno de sus libros, que es El método del escribir, el cual ella desarrolló durante varios años en estos programas literarios. Está también a la venta en la mesa de autores locales en 100 pesos. Y bueno,
Posteriormente a este homenaje tendremos la presentación del músico poblano, el guitarrista clásico Josué Yafet Pérez Fernández, de 7:45 a 8:15, y después, al terminar su presentación, haremos la entrega de reconocimientos y la clausura de estas actividades previas al cuarto encuentro de poetas iberoamericanos con la presentación del ballet folclórico Musavi. Para cerrar esta mesa le daré el micrófono a nuestra querida directora, la poeta hispano-mexicana Carmen Nosal. Bueno, pues nada más decirles que agradecemos profundamente la escucha, la presencia abundante en esta feria del libro del público y también la escucha atenta, aparte de participativa, que tanto apreciamos y valoramos en esta sesión. Agradecerle, por supuesto, a los poetas Ascari Trejo y Eduardo Sergio de México, especialmente a Ascari por ser uno de los integrantes de la organización del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, compañero y colega mío, que siempre ha estado hombro con hombro con nosotros y corazón con corazón. Y destacar definitivamente el trabajo del poeta y gestor cultural Rafael Luna, con una calidad humana extraordinaria y con un trabajo verdaderamente espectacular. A la maestra, por favor, otro aplauso para ella. Verónica, que siempre nos ha recibido aquí en Teciutlán con los brazos abiertos, con mucha generosidad. Y bueno, pues les pedimos que no nos abandonen y sigan acompañándonos en el trayecto de estas actividades. Y los que puedan, vengan a comprar el libro, que se lo firmaremos tanto Ascari Trejo, Eduardo Sergio, como una servidora. Muchas gracias y buenas tardes.